Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Muchas son las aflicciones, tristeza y soledad que yo he tenido que vivir. He hallado aliento en el dolor, encontré refugio en ti, Señor, consuelo y calma en tu amor. En tu corazón, Dios tiene todo el control. La victoria es tuya si lo crees. Tuya si lo crees. Levántate y no dudes ya. Descansa en Él y en nadie más. Con Cristo siempre vencerás. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y será ya en los últimos 4 versículos del capítulo 2 de Hebreos, donde dice precisamente el versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre. El pecador, es decir, la persona que no obedece e ignora a conciencia las leyes de Dios y sus estatutos, suelen ser unas personas que están sujetas permanentemente por el temor a la muerte, aunque muchas veces aparentan que ellos no tienen miedo absolutamente a nada. En realidad sí que la tienen, y lo demuestran muchas veces, teniendo que tomar pastillas, teniendo que ir al médico para aparentar menos años, y sobre todo cuando se puede ir a un funeral y ver las expresiones que tienen esas mismas personas, que son personas, como he dicho antes, que no acatan las leyes de Dios ni sus estatutos. Es por eso que tienen un miedo tremendo a la muerte, ya que ese temor es un sentimiento de culpabilidad que surge de su propia conciencia, y la conciencia es esa lucecita que el Señor ha puesto en nuestro interior que nos dice aquello que está bien y que está mal, aquello que hemos despreocupado en nuestra vida y aquello que muchas veces está bien. De manera que, como he dicho, surge de su propia conciencia y que le hace temer de una manera desmesurada muchas veces a la muerte. Este sentimiento produce en la persona no regenerada, es decir, caída de la gracia de Dios, un sentimiento de esclavo del pecado y no de libertad. Y es precisamente por ese temor que le lleva a hacer cosas que de otro modo no lo haría. Cosas que ni aun en su pensamiento estarían en otra época, pero que llegado ese momento en el cual pues su vida está en juego, pues les lleva a hacer cosas que ellos mismos hasta pueden sorprenderse. El miedo en una persona es tener de continuo un estado de esclavitud personal. De hecho, hay personas famosas que cuando se le hace una entrevista, y cuando digo personas famosas me estoy refiriendo a personas, por ejemplo, que son artistas del canto, de la televisión, del cine, etcétera, personas públicas muy conocidas que cuando se le hace una entrevista ponen como condición que no se le hable de Dios y tampoco de la muerte. Pero la persona, al aceptar al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, experimenta lo que la Biblia llama la salvación. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Solo haciéndose hombre el Hijo de Dios podía conquistar la muerte. El hombre, Jesús, sin él nunca podría haberse logrado esto, ya que él conquistó a la muerte. Esta parecía tener la última palabra, y parecía como que esto iba a ser por siempre una consecuencia del pecado. Y de hecho lo es. Y lo es para todos aquellos, como he dicho anteriormente, que se despreocupan de las leyes de Dios, de su mandamiento, de sus estatutos, y no quieren saber absolutamente nada con Dios. Pues llegará un día, tarde o temprano, que tendrán que rendirle cuenta a Dios de su vida aquí en la tierra. La fe en la resurrección era sustentada antes de que Él viniera, de que el Señor Jesucristo viniera, pero su resurrección sacó a la luz la vida y la inmortalidad, como dice 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nótese, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por ello nos dice Romanos también que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio son buenas noticias para estas personas que quizá han vivido despreocupadas hasta ahora, pero que al escuchar la palabra de Dios pueden darse cuenta de que realmente han vivido sus vidas complaciéndose a sí mismo y de espalda a Dios. Y notamos que a través del Evangelio, que son las buenas noticias, ese es Evangelio precisamente cuando depositamos nuestra fe en Él, en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es lo que nos da una fe, una base más firme para vivir una vida aquí de santidad y una vida que le agrada al Señor. Y no solamente aquí, sino que esto se proyectará en la eternidad.
Su resurrección no se menciona expresamente aquí, ni en ningún otro lado de la epístola, fuera de la dosología del capítulo 13 y versículo 20 de aquí de Hebreos, pero no por ello está menos implícita. Si la muerte hubiera tenido la última palabra, también con él, con el Señor Jesucristo, ¿cómo podría alguno haber supuesto que a través de su muerte él había incapacitado al príncipe de la muerte? El temor a la muerte es uno de los más poderosos que tienen las personas sobre sí, muchas personas. Por miedo a la muerte, muchos hombres y mujeres consentirán hacer cosas que de ninguna otra manera podrían obligarles a hacer. Pero algunas almas valerosas, es cierto, aceptarán ante la muerte que el deshonor, pero la mayoría el temor a la muerte puede ser un instrumento tirano de coacción, y la muerte es, por cierto, el rey de los temores para aquellos que reconocen allí el castigo del pecado. Pero por la muerte de su santificador, es decir, de Jesucristo, los hermanos en Cristo son santificados. Nótese que he dicho los hermanos en Cristo, es decir, los que tienen a Cristo en su corazón. Su muerte, la de Jesucristo, ha transformado el significado de la muerte para todos los que estamos en Cristo Jesús. Para nosotros su muerte no significa juicio, sino todo lo contrario, significa bendición, significa no esclavitud y significa liberación. Y su propia muerte, cuando llega, toma por sus características de la muerte de Él. Por lo tanto, si la misma muerte no puede separar al pueblo de Cristo del amor de Dios, que ha sido revelado en Él, en el Señor Jesucristo, ya no puede ser sostenida sobre sus cabezas por el diablo o cualquier otro poder maligno como mediador de la intimidación. Podría concluirse este versículo diciendo que, por medio de Cristo, todos pueden ser librados de la cautividad del diablo. La muerte es un mal penal, producido porque la paga del pecado es muerte, así nos dice Romanos. La paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios, lo que Dios da, es vida en Cristo Jesús. De manera que todo hombre fuera de Cristo teme este mal, y teme el mal precisamente de que un día llegará la muerte y tarde o temprano tendrá que rendirle cuenta a Dios. Aunque muchos dicen que no creen en Dios, aunque muchos tratan de ignorar que Dios exista, pero en sus conciencias, como he dicho anteriormente, ellos lo llevan implícito ahí. En sus conciencias, ellos en lo más interior de su espíritu están buscando a ese Dios creador, a ese Dios restaurador, ese Dios que, cuando se acepta en el corazón, es cuando nos sentimos plenamente llenos de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero es el diablo quien conduce al hombre precisamente a pecar, es decir, a rebelarse en contra de Dios. Y por eso el hombre está sujeto a servidumbre de él, es decir, del diablo. Y Cristo libera, y lo hace por medio del Evangelio. Continúo ahora con Hebreos 2:16, donde está diciendo la palabra de Dios: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él, Dios, se hizo hombre y se hizo para poder ayudar al hombre, ya que la obra de salvación no estaba orientada para salvar a los ángeles, ni tampoco a los demonios, sino en mostrar misericordia y misericordia de salvación hacia toda la humanidad. Como el Hijo de Dios, el Creador y Señor de los ángeles, se humilló a sí mismo, pasó del estado angélico y se detuvo más abajo, haciéndose hombre para la salvación de los hombres. El verbo es el mismo que se utiliza en Hebreos 8:9, donde Dios recuerda cómo tomó a su pueblo Israel de la mano para sacarlo de Egipto. Y en ambos casos, la palabra, este verbo tomar, lleva en sí la idea de ayudar a la redención, es decir, que fue el Señor Jesucristo el que pagó el precio por nuestras vidas. Es de ahí la palabra redimir, que se pagaba el precio para aquella persona que no podía pagar una deuda. Esa persona iría a lo mejor, pues, por muchos años a la prisión,
o quizás toda su vida de esclavitud, porque no podía pagar esa deuda. Pero he aquí que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos la deuda del pecado para con Dios. Es por eso que vino el mismo Dios, se hizo hombre, se encarnó y con su muerte expiatoria pagó el precio por nuestros delitos y pecados. Pero claro está, ¿es para toda la humanidad? Sí. ¿Es para todo el mundo? Sí, pero para todos aquellos que lo creen y lo aceptan por medio de la fe. En realidad, nadie puede hacerse hombre sin transformarse en miembro de algún grupo o familia humana en particular. Así, cuando el Hijo de Dios tomó sobre sí nuestra naturaleza, se hizo hijo de Abraham, como dice Mateo 1:1. Al hacer esto, sin embargo, se transformó también en ayudante y liberador de todos los hijos de Abraham. Y aquí, por cierto, no debemos de confiar en el alcance de la descendencia de Abraham, es decir, la descendencia natural de Israel, sino que más bien debemos entenderlo a toda la familia de la fe, que es muy distinto. El escritor de la epístola a los hebreos estaba en completo acuerdo con Pablo. En lo que son de la fe, estos son hijos de Abraham, dice Pablo en Gálatas 3:7. Son otras palabras, los muchos hijos a quien Dios está llevando a la gloria a través de su Hijo primogénito. El hecho de que Cristo haya dejado de lado a los ángeles para que los hombres puedan salvarse puede proveer otra razón más de por qué la inferioridad de los ángeles se enfatiza tanto en el capítulo 1 de Hebreos. Los seres humanos que heredarán salvación literalmente son servidos, sin embargo, por los ángeles, como nos dice Hebreos 1:14. Continúo ahora con el versículo 17 de Hebreos capítulo 2, donde dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Después de haber enfatizado la solidaridad de nuestro Señor con sus hermanos, el escritor a Hebreos introduce aquel aspecto particular de la solidaridad con ellos que le interesa especialmente exponer: su ministerio de sumo sacerdote a favor de ellos. Cualquier sacerdote debe ser uno con aquellos a quienes representan delante de Dios, y esto también es así con Cristo Jesús, ya que Él, como sumo sacerdote de su pueblo, Cristo es llamado sumo sacerdote, y no meramente sacerdote, como en el Salmo 110, versículo 4, donde dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De manera que nuestro escritor a Hebreos visualiza su obra redentora como el cumplimiento antitípico del ritual sacrificial del día de la expiación, donde debía oficiar el sumo sacerdote en personas, como nos dice Hebreos 9:7. A fin de servirlos en este aspecto, fue obligado a llegar a ser completamente como sus hermanos, exceptuando, por supuesto, el pecado, ya que él no tenía pecado, como lo señala Hebreos 4:15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nótese, porque esto es muy importante, dice: pero sin pecado. He podido compartir con algunas personas el Evangelio y me han dicho algunas veces que, bueno, como el Señor Jesús, hubo muchas personas, miles, que murieron en una cruz, en aquellos tiempos en el cual el Imperio Romano era el que dominaba el mundo. Es más, me han dicho también que no solamente eso, sino que en las guerras y en muchos otros lugares han muerto personas con muertes mucho más violentas y peores que no la crucifixión. Y es verdad, han muerto. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que ninguno murió por los demás. Sí, porque esas personas de la guerra mueren obligados. Tanto los soldados de un bando como los soldados de otro. Tanto las personas que están en las ciudades como las que están en el campo. Le cae una bomba
y se acabó, o quedan mal heridos. Eso por un lado, y por el otro lado también, es que todas esas personas, las que han muerto, todas eran pecadores. Porque dice la palabra de Dios que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Que de hombre no hay bueno ni aun uno. Es por eso que Él tuvo que venir y hacerse hombre, pero Él es sin pecado. Es por eso que este sacrificio del Señor Jesucristo agradó al Padre. ¿Por qué? Porque es sin pecado, inocente completamente. No como nosotros, que ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y la prueba la tienes bien clara delante de tus ojos. Por ejemplo, a un niño, tú no le tienes que enseñar a hacer el mal. Ya lo sabe él hacer. En cambio, sí que le tienes que enseñar a hacer el bien. El niño cuando es pequeño es egoísta 100%. Y de ahí se le tiene que ir enseñando poco a poco. Lo malo es cuando ese niño tiene 40, 50 años y sigue siendo egoísta igual. Esa es su vieja naturaleza pecaminosa que ha heredado de Adán. Es por eso que tuvo que venir este segundo Adán pero sin pecado, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos librados de la esclavitud del pecado. De manera que es sin pecado. Sufrió con ellos y por ellos. Y a través de sus aflicciones fue perfeccionado, calificado en todo sentido para ser un sumo sacerdote y ser misericordioso. ¿Por qué? A través de su propio sufrimiento y pruebas puede compadecerse con los de ellos. Solamente lo hace aquel que es sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, porque estuvo en un cuerpo de carne y sangre igual que nosotros. Así que Él es misericordioso y puede compadecerse de nosotros. También nos dice que Él es fiel. ¿Por qué? Porque soportó hasta el final sin titubear. Resulta difícil decidir aquí si su fidelidad y su lealtad sin límites a Dios, como en Hebreos 3:2, donde nos dice: el cual es fiel al que lo constituyó, como también fue Moisés en toda la casa de Dios. Es decir, que Él es fiel. O su carácter digno hacia el final, en lo que concierne a su pueblo. Su pueblo le aborreció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Pero Él siempre estuvo con sus brazos abiertos a recibir todo aquel de su pueblo que viniese a Él arrepentido. Debido a que en realidad ambos aspectos son esenciales en cuanto al sumo sacerdote perfecto y son ciertos en cuanto a Cristo, puede que no sea necesario decidir muy estrechamente entre las dos alternativas. El asunto es que son responsables ante Dios, y el mal crucial entre estos asuntos es el pecado. ¿Cómo pueden acercarse los pecadores a la santidad de Dios, ya sea personalmente o a través de su representante? Esto ha llevado durante muchos siglos a las personas a buscarse intermediarios. Intermediarios, como nos habla ahí la carta a los colosenses, que los colosenses estaban a punto de buscarse unos intermediarios como eran los ángeles. Se puede leer la carta a los colosenses. También vemos en el día de hoy los religiosos como se buscan también otros intermediarios, como pueden ser la Virgen María, como pueden ser, por ejemplo, santos que en un día murieron, cosa que es antibíblico tanto una como la otra. De manera que solo pueden llegar hasta Él con confianza y se han ocupado de sus pecados, y esto por encima de todo hace a Jesús, el sumo sacerdote tan incomparable y representativo de su pueblo. Es decir, que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. De manera que no solo no tiene el Señor Jesús pecado alguno, sino que tiene también todo el derecho, por lo tanto, al entrar a la presencia de Dios por su propia cuenta, sino que ha ocupado en forma efectiva del pecado de su pueblo y puede por lo tanto entrar a la presencia de Dios por cuenta de ellos también. Es decir, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año
para ofrecer sacrificios por el pueblo. Y lo hacía tembloroso. Se tenía que santificar no solamente él, sino el pueblo también. No podían hacer aquello de ser hipócritas, porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía pecado, moría irreversiblemente. De manera que el pueblo estaba aguardando, estaba esperando. Si la cosa iba bien, podía hacer el sacrificio y ofrecer esa sangre por el pueblo. El Antiguo Testamento es el ayo, como muchas veces se dice, es decir, nos está mostrando en todas las maneras a Jesucristo, al cual podemos nosotros acercarnos a Él, a Dios, por la sangre de Jesucristo. Y podemos hacerlo, como nos dice Hebreos, confiadamente podemos entrar al trono de la gracia, cubiertos con su sangre, no cubiertos con nuestras obras, no cubiertos con nuestras capacidades, sino cubiertos con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. De manera que el propósito de su encarnación fue que, a través de su muerte, Él pudiera expiar los pecados de su pueblo, hacer realidad efectiva lo que el ritual sacrificial del Antiguo Testamento solo podía hacer como señal. Era una señal y nada más. El sumo sacerdote, que realmente y no meramente en forma simbólica ha quitado los pecados de su pueblo, y por lo tanto la barrera de sus pecados habían interpuesto entre ellos y Dios, es un sumo sacerdote que vale la pena tener. Es decir, que si nosotros miramos ahora y vemos el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y vemos el sumo sacerdote de la nueva dispensación, es decir, del Nuevo Testamento, ¿con cuál nos quedaríamos? Pues nos quedaríamos con el del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Continúo ahora con este último versículo del capítulo 2 de Hebreos, el 18, donde dice: Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La experiencia de Jesucristo en la obra de salvación es singular, ya que dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Lo que no era posible en su deidad, vino a ser una experiencia en su humanidad, ya que como hombre soportó la prueba de los hombres, y su experiencia humana vinieron a ser sus propias experiencias. El término traducido como tentar es también probar, ya que ambas experiencias fueron propias del Señor Jesús. Al principio de su ministerio y después de su bautismo, nos dice la palabra de Dios que fue llevado al desierto y allí fue tentado por el diablo. Lo leo en Mateo 4:1, donde dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Lucas 4:13 también dice: Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto hemos de tenerlo siempre bien en cuenta. La tentación no solamente la tuvo el Señor Jesús una vez, sino que la tuvo muchas veces. Igual nos puede suceder a nosotros y de hecho nos sucede. Podemos salir victoriosos de una tentación, pero siempre hemos de orar a Dios para que no entremos en esa tentación, como nos dice el Padre Nuestro. De manera que el diablo siempre va a estar alrededor nuestro, tratando de buscar cualquier resquicio, cualquier oportunidad para tentarnos. En nosotros está el no dejarlo y vivir una vida no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo te aseguro que si vivimos una vida a medias entre la carne y el Espíritu, la carne siempre va a tratar de ganar, va a tratar de impedir que el Espíritu ore a Dios, busque a Dios, lea su palabra, se congregue, sirva a Dios. Lo va a tratar de hacer. Pero si vivimos una vida conforme al Espíritu, nos daremos cuenta muchas veces de que hay cosas que suceden en nuestras vidas y son cosas que el diablo precisamente utiliza para que no se lleven a cabo los proyectos y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Fíjate que no fueron esas las únicas tentaciones que soportó el Señor Jesús, sino que, como dice, se apartó de él por un tiempo. Otras traducciones dicen: el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno.
o hasta la próxima oportunidad. Es decir, que Él está ahí, Él es pesado, Él no se aparta. Satanás procuró esos momentos oportunos para impedir la fidelidad del Señor Jesús al Padre, para que no se sujetara al plan divino de Dios. Y podemos ver una muestra de ello en Mateo 16:23, donde el Señor le está diciendo aquí a Pedro: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada de las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí notamos que el Señor Jesús estaba para entrar a Jerusalén, y Pedro, como que era tan caritativo, como que era tan bueno, le dijo: no, Señor, no vayas, no entres, no vayas ahí. Pero si no iba, no se cumplían los propósitos de Dios para su vida. Así, de la misma manera, también nosotros podemos hacer cosas, y pueden haber almas caritativas, buenas, que parecen ser más buenas que Dios incluso, y que nos digan: no hagas esto o no vayas. Sin embargo, si vivimos una vida conforme al Espíritu, vamos a saber lo que debemos de hacer de parte de Dios. Y debemos de rechazar lo que viene de parte del hombre y lo que el enemigo está tratando de hacer para que no se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero no fueron solamente las tentaciones del diablo con el Señor Jesús, no, sino que también las pruebas, los conflictos, las penurias de los hombres, también fueron sus propias experiencias en su vida. Pero hay que hacer notar que las pruebas de los hombres fueron de continuo a lo largo del ministerio del Señor Jesús. Recuerda que fueron 3 años, pero 3 años intensivos. 3 años en los cuales los hombres siempre lo estaban tentando. Siempre estaban tratando de decirle cosas, de acusarlo falsamente, etcétera, etcétera. Sigue diciendo también este versículo: es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para hacerlo, ya que Jesús es Dios, pero especialmente por su experiencia en el plano de la humanidad. Es capaz de entender la situación que es tentado o del que está en prueba y así poderle socorrer. Él lo entiende esto muy bien, perfectamente, porque Él estuvo en un cuerpo de carne y sangre. Él es quien, al entender plenamente la situación, no solo desde el plano de la intelectualidad divina, sino desde la experiencia humana, puede prestar la ayuda idónea y oportuna para cada caso y para cada situación. Por tanto, el Señor Jesús conoce por sí mismo las dificultades que hay aquí en la tierra, las dificultades en que se puede encontrar en el día de hoy cualquier cristiano y cualquier cristiana. Y es poderoso para prestarle la ayuda necesaria a fin de que pueda mantenerse firme, firme frente a las tentaciones, firme frente a las pruebas, firme frente a las acusaciones. Los lectores de la carta de Hebreos estaban pasando por las tentaciones de dejar al Señor Jesucristo, es decir, de apostatar, y por las pruebas también insistentes y persuasivas de los judaizantes, ya que en aquel tiempo ellos eran todos, habían practicado el judaísmo, el Antiguo Testamento, la ley, y al apartarse ahora de eso, pues le era tropiezo absolutamente a sus hermanos judíos, y no solamente a sus hermanos, sino también a sus familias que a lo mejor no eran convertidas en Cristo Jesús. Le ponían toda clase de impedimentos. Por ejemplo, si tenían un negocio, pues en el negocio le iban a poner toda clase de dificultades. Si tenían tierras, pues también le iban a poner toda clase de dificultades. Si vivían en un pueblo o en una ciudad, iban a ser señalados. Por lo tanto, esto era algo muy fuerte. Nótese que el Señor no promete quitar las cargas de la aflicción de cada cristiano y cada cristiana, tanto en aquella época como en esta, pero sin embargo, da una mayor gracia a aquellos que lo están pasando, porque promete sostener al cargado, al atribulado, para que sea capaz de llevar esa carga. El Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo.
Y en el Nuevo Testamento Pablo dice en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En resumen, del argumento presenta sobre la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles aquí, y puede establecerse bajo 3 manifestaciones. La primera: el Señor Jesucristo es superior a ellos. En su presencia divina, Él es el creador de los ángeles y los ángeles son sus criaturas. Segundo, es superior a ellos en su obra salvífica. Ninguno de los ángeles puede hacer lo que el Salvador hizo: redimirnos de la esclavitud del pecado. Ninguno. Y tercero, es superior en su poder liberador. Nadie puede vencer al opresor del hombre, que es Satanás, que lo retiene bajo el terror de la muerte, a no ser Jesucristo, quien al morir y resucitar venció la muerte y se convirtió en esperanza para cada uno de aquellos que le hemos aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Nosotros también podemos beneficiarnos en nuestras frustraciones del día de hoy, recordando que nuestra fe no comenzó con una continua serie de victorias. No, nuestra fe no comenzó ahí, ni mucho menos. Comenzó en aquel que es pionero de la fe, en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es Jesús. Él la comenzó. Él, que no se vio tentado a darse por vencido en medio de las adversidades, y ella ha continuado a través de una generación tras otra de cristianos que han descubierto y hemos descubierto a través de los siglos que la vida cristiana conlleva una prueba de resistencia aquí en la tierra. No es una prueba corta, no. Como se suele decir, es una maratón. Es larga. La cosa no es cómo se empieza tanto, sino cómo se termina. Muchos suelen empezar muy bien y acaban muy mal. Muchos, incluso, pueden tener doctorado en teología y empezar muy bien, pero en el transcurso del tiempo pueden desmayar. De manera que la cosa no es cómo se empieza, sino cómo se termina. El Señor Jesús solamente demanda una cosa de nosotros, como nos dice en Apocalipsis, que le seamos fieles hasta la muerte. Nada más. No nos pide sabiduría, no nos pide capacidades, no nos pide aquello que sea imposible para nosotros. No, fidelidad. Solamente eso. Voy concluyendo ya con esto. Si se pudiera poner un título, sería un título: alguien de quien depender. En cierta manera todos dependemos de alguien o de algo. Jamás sobreviviremos en medio de las adversidades, al menos que descubramos algo o alguien confiable y seguro de lo cual podemos depender. Absolutamente. Solamente tenemos que ver en la prueba en el día de hoy, que estamos en crisis. ¿Hay seguro un trabajo? No, no hay un seguro. Por tanto, ¿cómo están las familias? ¿Cómo están los gobiernos? Están que hoy pueden estar, pero mañana no se sabe. Son inseguros, absolutamente. Todo lo que hay aquí en la tierra es pasajero, no es seguro absolutamente nada. La Iglesia jamás podrá vivir en diversiones con los caracteres temporales de las personas. No, ni nada de eso. No podemos llevarnos por lo atractivo ni las cosas de este mundo. Tampoco podemos apoyar nuestras vidas en ideologías o modas que cambian como el viento. Hoy están mirando para allá, pero luego a la tarde están mirando para otro lado. Esto es lo que pasa en el mundo. Debemos de tener una base segura, algo que sea confiable. Muchas de las seguridades sobre las cuales edificamos nuestra vida no son seguras. Y el mismo Señor nos dice que hemos de saber dónde hemos de construir.
¿Dónde podríamos construir una casa para que sea segura? ¿En la playa, en la arena? Sí, la vamos a hacer muy rápidamente. Pero cuando venga el temporal, ¿qué pasará? Se caerá porque no hay fundamento. Más vale construir la casa sobre una roca, que es firme, y esa roca te recuerdo que es Cristo Jesús. Él es firme, Él es seguro. Por tanto, hemos de mirar algo que sea confiable y algo que sea seguro. ¿Sabes? Algo que nunca va a pasar es la palabra de Dios. Dios lo dice bien claro: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El hombre podrá decir: esto no es pecado, pero Dios dice en su palabra que es pecado. El hombre podrá decir: esto no es bueno, pero Dios dice: esto es bueno. De manera que hemos de fiarnos en lo que es seguro, y lo que es seguro es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios ahí vamos a encontrar a Jesucristo, el Salvador del mundo, que no está sujeto a cambios como el aire. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es fiel a su palabra. El escritor de Hebreos nos recuerda que nuestro pionero, nuestro Señor Jesús, es misericordioso y es fiel, como dice Hebreos 2:17. La palabra griega que se traduce por fiel es pistos, que significa confiable, es decir, se puede confiar en Él. Es la palabra que usamos para referirnos a alguien en cuyas palabras se puede confiar, tal como dice Hebreos 10:23. Lo dice así como: fiel es el que lo ha prometido. Mi amigo, mi amiga, de siempre el rico, el poderoso, no se suele compadecer del débil. La más gran mayoría, no todos, la gran mayoría no se compadece del débil, tampoco del pobre, ni del necesitado. ¿Por qué? Porque el rico y el poderoso nunca pasaron por necesidades. De manera que tú puedes ver ahí, por ejemplo, a los gobiernos que suben la luz o pueden subir cualquier otra cosa y la suben como si tal cosa. Claro, como a ellos no les afecta, no hay ningún problema. Pero el débil, que ya le cuesta llegar a fin de mes, si llega, pues sí que lo pasa mal. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona que dicta esa ley tuviera esa necesidad? La cosa cambiaría, ¿verdad? Claro que sí. Se dictan leyes, muchas leyes, pero cuando toca a un rico, cuando toca a un poderoso, cuando toca a un gobernante que ha pasado por esa necesidad, por esa prueba, entonces las cosas cambian. De ahí vemos lo importante que es que el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, nos dice Juan. De manera que no nos hace falta, por ejemplo, ir a la escuela, ir a una academia, a un instituto, a una universidad, para que nos enseñen que los ricos, los poderosos, la mayoría de las veces, no se preocupan de los necesitados. No necesitamos ir a que nos lo enseñen. ¿Por qué? Porque eso lo vemos día tras día y lo podemos ver con nuestros propios ojos. Le podemos poner palabras diplomáticas, lo que tú quieras, pero esa es la realidad. Países donde está, por ejemplo, la riqueza de un país está en el 15% de la población y el resto están empobrecidos. Ahí tienes la prueba. Pero vayamos ahora a lo personal y preguntémonos: ¿quién puede compadecerse en el día de hoy de mí? Solamente aquel que pasó antes lo que tú estás pasando ahora. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, se compadece de tus luchas, de tus aflicciones y de tus pruebas. Pero para que Él pueda interceder por ti, para que Él pueda llevar tus cargas, tú tienes que hacer algo de tu parte primero. Algo que nadie puede hacer y que solamente lo debe de hacer tú personalmente. ¿Y qué es? Pues es invitarle a que venga a tu corazón, aquel que sufrió, aquel que padeció, aquel que sufrió vituperio,
por tus delitos, mis pecados, tus pecados. Tenemos que invitarle a que venga a nuestro corazón. Si en este momento tú estás dispuesto, dispuesta a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pues yo te animo ahí, a donde tú estás ahora, que tú puedas orar conmigo una oración muy fácil, muy sencilla, muy cortita, y puedas repetir conmigo esta oración. Repítela y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Yo me arrepiento de ellos. Hoy he escuchado tu palabra, y tu palabra dice que tú, siendo Dios, te hiciste hombre, que tú te compadeces de mí, que tú sufrites, que tú padecites como yo lo estoy padeciendo ahora. A ti entrego mi corazón, mi vida y todo mi ser. Sé que a partir de ahora, porque tú eres fiel a tu palabra, tú llevarás mis cargas. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, el Señor Jesús es cierto que Él va a llevar tus cargas, las naturales, las espirituales, dáselas al Señor. Él las llevará. Él te fortalecerá. También es bueno que puedas leer su palabra, para así tú fortalecerte espiritualmente, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comienza con los evangelios, y es bueno que también te puedas congregar en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí, estudia la palabra de Dios, crece espiritualmente con tus hermanos en la fe, y Dios te bendecirá en abundancia. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes, y será nuevamente, si así Dios lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Cuando las circunstancias no sostienen mi fe, recuerdo tu palabra, me levanto sobre mis pies. Cuando todo parece fracasar, puedo cerrar mis ojos y solo en ti confiar, y solo en ti esperar. Yo nunca temeré, mi vida está en ti, en tu verdad confiaré, y así yo puedo proseguir. Firme está mi corazón en las promesas del Señor. Él es mayor que cualquier situación. Descansaré en su amor. Por eso adoraré en la montaña o en el valle, en la alegría o en dolor, porque soy más que vencedor. Yo nunca temeré, mi vida está en ti, en tu verdad confiaré, y así yo puedo proseguir. Firme está mi corazón en las promesas del Señor. Él es mayor que cualquier situación. Descansaré en su amor. Yo te adoraré. Yo nunca temeré, mi vida está en ti, en tu verdad confiaré, y así yo puedo proseguir. Yo te adoraré en la montaña o en el valle, en la alegría o en dolor, porque
porque soy más que un vencedor. Yo no temeré, mi vida está en ti, en tu verdad confiaré, y así yo puedo proseguir. Yo te adoraré en la montaña o en el valle, en la alegría